Hola, buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este programa Salud entre Médicos. La semana pasada hablamos de una enfermedad oncológica, el cáncer cervicuterino, y por allí llegaron algunos mensajes y algunos comentarios sobre algunas dudas que se tenían con la enfermedad. Y resultó, digamos, un poco confuso el tener el concepto de cáncer cervicuterino y cáncer del útero o cáncer de endometrio. El día de hoy vamos a abordar el tema de cáncer de endometrio y tengo realmente el gusto y el placer de tener aquí en el estudio al doctor Roberto Fidel García Millán. Gracias. Al cual haré una breve semblanza de su trayectoria, que es amplia. Lo haré de manera resumida. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su especialidad en cirugía general la realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa y su preparación como cirujano oncólogo fue avalada por la Universidad Autónoma Nacional, avalada también por el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y actualmente su función la desempeña en el área de tumores gineco-oncológicos en el Centro Oncológico Estatal. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación a todos ustedes. Bien, como comentaba hace un momento, había habido alguna confusión en relación a los términos de cáncer cervicuterino y cáncer del útero como tal o cáncer de endometrio, y yo ante esta quisiera preguntarle qué diferencias básicas existen entre una y otra enfermedad, doctor. Gracias. Es un problema cuando hablamos precisamente de cáncer del útero y cáncer cervicuterino como tal. Para eso me di la oportunidad de traer este pequeño esquema donde voy a poderles explicar. Esto es el cuerpo del útero, la vagina, los ovarios y las trompas. El endometrio es la capa que reviste por dentro al cuerpo del útero. Eso es. Y el cérvix o cuello uterino es este sitio, es propiamente la entrada al cuerpo del útero. Entonces, el cáncer cervicuterino se localiza en este sitio, que es el cérvix o cuello uterino, y el endometrio o cáncer de endometrio se localiza dentro del cuerpo uterino, donde propiamente es el tejido que reviste por dentro al útero y es donde se da la formación del feto y el embarazo y toda esta situación. Eso que ahí es donde se da el cáncer. Eso es. Entonces endometrio. Es un sitio más arriba, anatómicamente queda más arriba que propiamente el cérvix como tal. Doctor, ¿y qué nos puede platicar acerca de la enfermedad del cáncer de endometrio en el país o a nivel mundial? ¿Qué número representa en los tumores ginecológicos? Propiamente todos los tumores los tumores ginecológicos, el cáncer de mama sigue ocupando el primer lugar, seguido del cáncer cervicuterino. En una publicación de Globocan en el 2018, en el año pasado, ya se considera en México como la tercera causa de tumores ginecológicos. En el año 2002, que eran las otras estadísticas, ocupaba el sexto lugar. Eso quiere decir que ha avanzado 3 lugares más. Ha recobrado mucha importancia el cáncer cervicuterino, el cáncer de endometrio, claro. Y por tanto ya se está volviendo un problema, y esto tiene otros factores que un poquito más adelante vamos a hablar cuáles son esas causas. Eso es. El cáncer de endometrio, como el cáncer cervicuterino, ¿se puede detectar por medio del Papá Nicolau? Inicialmente no. El cáncer de endometrio, como lo habíamos comentado, se encuentra dentro del cuerpo del útero, o conocido también como la matriz. Eso. Que también llega a referirse de esa forma. Se encuentra dentro. Entonces, no puede ser detectado por un Papá Nicolau, a menos que haya una enfermedad muy avanzada, donde ya las glándulas o las células cancerosas del endometrio empiezan a salir a través del cuello de la matriz. Quizá por esa forma pueda detectarse a través de un Papá Nicolau, pero de inicio no. El cáncer de endometrio es a través de otro medio de diagnóstico. Eso es, ordinariamente no se detectaría con un Papá Nicolau. Bien. No.
¿Y cuáles son los factores que a la mujer le pueden proporcionar un riesgo para poder desarrollar la enfermedad, doctor? El cáncer de endometrio tiene que ver mucho con el estímulo hormonal. Estos son las hormonas principales, que son los estrógenos, y que tiene que contrarrestarse con el estímulo de otra hormona que se llama progestágenos. En un ciclo normal en la mujer actúan estas dos hormonas, los estrógenos y los progestágenos. Sin embargo, hay alguna estimulación hormonal que hace que se pueda generar este cáncer. El cáncer en general es multifactorial, entonces no hay un factor así que sea señalado como la única causa, son muchos. Principalmente son la obesidad, el que no haya tenido nunca hijos, la nuliparidad, el hecho de que esta persona haya estado bajo estímulo de unos anticonceptivos hormonales, principalmente estrógenos, que sean estrógenos solamente, que no sea una combinación de varios de ellos. Asimismo, el consumo de dieta rica en grasas son uno de los factores importantes para la generación de esta neoplasia. Okay. Y los síntomas que llegan a presentar las mujeres para la población, pudiera ser un sangrado anormal. Sí. ¿Y qué otros síntomas pudieran llegar a presentar? Es importante señalar que el cáncer de endometrio se presenta generalmente después de la menopausia. El pico de edad donde se presenta esto es alrededor de los 60 años. Eso es. Lo que quiere decir que la mujer ya no debería estar menstruando, ya es menopáusica, no debe estar menstruando. Entonces, ante la presencia de un sangrado después de haber presentado la menopausia, ese es el primer síntoma. Sin embargo, en un 25% de los casos se puede presentar en mujeres menores de 50 años o hasta menores de 40 años, y entonces ellos llegan a presentar o sangrados intermenstruales, es decir, que se presentan en días que no debieran presentarse la menstruación, también, o que la intensidad y la cantidad del flujo menstrual pueda incrementar. Esas son unas causas que podrían orientarnos. Uno de los problemas en el diagnóstico de los pacientes con cáncer de endometrio es que lo asocian a miomatosis o a miomas, que son unos tumores benignos del útero, y que se le asigna el motivo del sangrado. No siempre es así, y menos en una paciente que ya llegó a presentar la menopausia. Entonces, teniendo una mujer de una edad avanzada que ya no debería estar menstruando, a lo mejor con algún otro factor como diabetes o hipertensión, gordita, ajá, y que empieza a tener sangrados anormales, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico? ¿Con qué se diagnostica el cáncer de endometrio, doctor? Sí. Ante la presencia de un sangrado anormal en una paciente posmenopáusica, o también puede ser perimenopáusica, cambios en su menstruación, lo primero hay que realizarle un ultrasonido pélvico o ultrasonido ginecológico. Si se demuestra que hay un crecimiento de la capa del endometrio, donde ya señalamos que sea en un tamaño mayor a 5 milímetros en las posmenopáusicas, si hay un crecimiento, entonces pasaríamos a hacerle una biopsia de endometrio, que es un raspado. Es un procedimiento semejante al Papa Nicolau, solo que en esta introducimos un pequeño instrumento donde nos va a través de este medio vamos a obtener muestras del endometrio. Se puede llevar a cabo en el consultorio, no es necesario hospitalización. En general no se asocia a complicaciones, es algo, una instrumentación que es relativamente sencilla, que ocasiona la molestia del cólico, que muchas mujeres le tienen miedo,
pero es mejor tomar una biopsia directamente y que nos demuestre un diagnóstico para luego un tratamiento, pero en general es un procedimiento sencillo. Doctor, y bueno, aquí para la población el cáncer de endometrio de manera inicial, además de hacer estudios de extensión, pues se trata de manera quirúrgica. El primer abordaje es quirúrgico y se hace una histerectomía, o sea, le extraen a la mujer solamente el útero, porque hay un término médico que se llama rutina de endometrio. ¿Nos podría, por favor, detallar para nuestra población qué significa una rutina de endometrio y qué diferencias hay solamente de una histerectomía, solamente quitar el útero? Sí. Como lo dije, lo principal es un ultrasonido y la biopsia. La biopsia nos va a demostrar si es cáncer. Entonces, una vez que nos muestre que es un cáncer, el procedimiento quirúrgico es ya de alta especialidad en oncología. Entonces, implica retirar el útero, los 2 ovarios, las 2 trompas, hacer un muestreo o algo que se llama linfadenectomía pélvica y paraórtica, es decir, quitar todos los ganglios pélvicos y los ganglios que se encuentran pegados a un espacio que se llama retroperitoneo. Tenemos que hacer algo que se llama lavado peritoneal y tomar una serie de muestras aleatorias, ya bien establecidas dentro de la cavidad del abdomen. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos definir qué etapa tiene el paciente, porque todos en la población en general, una de las preguntas es, ¿qué etapa soy? Exacto. La etapa en cáncer de endometrio se va a dar una vez que obtengamos todo cada uno de estos pasos que acabo de mencionar. Con eso se da la etapa y entonces ahora sí poder decidir si esta paciente va a requerir más tratamientos adicionales o no. Eso es. Entonces, es indispensable ponerse en manos de expertos. Así es. Para poder realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos de alta especialidad que no son nada sencillos, y esto nos permitiría tener una etapificación adecuada. Y teniendo ya la etapificación, ¿nos podría detallar un poco qué se hace con cada una de las etapas de manera general? Sí. Uno de los grandes problemas en cáncer de endometrio, o que al menos en nuestra comunidad vemos, es que solo les retiran el útero. Y eso es una mala, una cirugía incompleta. Tenemos que terminarla y hacer cada uno de los pasos, porque en base a eso tenemos la etapa y entonces ahora sí poder decidir si esta paciente requiere de radioterapia o también puede requerir de quimioterapia. Para la etapa 1, en general el cáncer se divide en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Para la etapa 1, la gran mayoría de los pacientes con la cirugía es más que suficiente. Quedan curados. De ahí la importancia que este cáncer deba ser tratado por oncólogos expertos en este procedimiento, para que la sobrevida que este paciente va a tener sea de acorde a lo esperado. Si el cáncer ya es una etapa 2 o que ya haya avanzado hacia el cuello de la matriz, donde, como decíamos, es una etapa relativamente avanzada que puede ser detectada a través de un Papá Nicolau, entonces este paciente debería de recibir radioterapia o hasta quimioterapia. La etapa 3 y la etapa 4 debe de llevar o radioterapia más quimioterapia. La etapa 1 es la más importante, la más controvertida, la más apasionante en nuestra era para tratar pacientes ginecológicos, porque el cáncer, indudablemente, el manejo es multidisciplinario, no es propiamente del cirujano oncólogo. Tenemos que someter a esta paciente a un análisis minucioso de cuáles son cada uno de los tratamientos que va a recibir, porque aún a pesar de ser etapa 1
nosotros tenemos que analizar cada una de las características del tumor, como el grado histológico, la infiltración que el tumor tiene sobre el cuerpo del útero, si están afectados o no los ganglios, para ver si esta paciente solo queda con la cirugía o también hay que agregar algo que se llama braquiterapia. La braquiterapia es un tipo de radiación que va dirigido exactamente en el sitio donde estaba el cuello de la matriz. Eso es. O quizá también haya necesidad de una radioterapia externa para poder esterilizar todos los sitios y poder hacer un control de la enfermedad para que ésta no se escape de las manos. Claro, entonces como usted dice, es importante pues ponerse en manos de gente experta que trabajan de manera conjunta para poder brindar un mejor beneficio de acuerdo a cada una de las etapas, y probablemente se quede en el concepto en la población, bueno, es que yo tuve el problema del cáncer de endometrio, me operaron, solo me hicieron la histerectomía y no sabemos o no se sabe si requeriría más tratamiento o no. Así es. Eso es. Y una vez que se otorga el tratamiento, doctor, después de que se concluye todo el ciclo que nos acaba de platicar acerca de la cirugía, dependiendo de la etapa, la radio, la quimio, la braquiterapia, ¿qué sigue para la paciente? Nosotros, en base a la etapa que cada uno de los pacientes predecimos la sobrevida, la cual se mide cada 5 años. Entonces decimos, si fuera etapa 1, la sobrevida esperada para este paciente es de X porcentaje. Por lo tanto, esta paciente debe someterse a una vigilancia. El primer año hay que hacer una revisión, una exploración ginecológica, al menos cada 3 meses, posteriormente cada 4 meses, y después de 3 años podemos hacerlo cada 6 meses. Una vez que cumpla 1 año y que la enfermedad o que esta paciente no le recurrió o no le regresó el cáncer, entonces puede ser vista 1 vez al año. Porque el cáncer tiene la posibilidad de regresar. Y el primer sitio donde regresa es precisamente en el sitio donde quitamos el útero. Eso es. Entonces, la forma más fácil de poderlo detectar es a través de una exploración ginecológica. Si hay algún cambio, tendríamos que pasar a hacer estudios como la tomografía o hasta unos estudios más sofisticados que se llama PET. Pero bueno, eso ya va en base a la evolución de cada uno de los pacientes. Y en base a lo que el médico va explorando y el paciente le va refiriendo. Una de las preguntas que yo le realicé a la doctora Cabañas en el programa pasado era acerca de la función sexual que pudiera llegar a presentar la mujer. En su experiencia, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que debería de tener una mujer que ya tuvo desafortunadamente el cáncer de endometrio y que ahora se puede considerar sobreviviente de la enfermedad? ¿Cómo puede sobrellevar ella su actividad sexual? Como bien dijiste, actualmente ella se considera como un sobreviviente del cáncer. Y con los tratamientos que cada vez son más sofisticados y que las respuestas son mejor, la sobrevida de estos pacientes va a prolongarse. Por lo tanto, ellos debieran tener una vida normal. Y eso implica que los pacientes con cáncer de endometrio pueden seguir teniendo una vida sexual normal. De hecho, es una recomendación que ellos pudieran tener. Nosotros lo mencionamos así como rehabilitación vaginal. Si bien no pueden tener una vida sexual normal por miedo, por tabús y demás cosas, pues bueno, ellos tendrían que practicar una dilatación porque eso nos va a permitir a nosotros poderla vigilar en el tiempo. Pero ellos van a seguir teniendo una vida sexual normal como cualquier otra persona. Solo las pacientes que son menores de 40 años y que quisieran volverse a embarazar, obviamente no lo van a poder hacer porque van a perder el útero. Pero fuera de eso, ellos debieran tener una vida sexual lo más cercana a lo normal. Lo más cercana a lo normal. Sin duda un tema muy interesante. Agradezco la oportunidad que nos da el doctor de escucharle.
y de que se haya tomado el tiempo para poder estar con nosotros, dejar a un lado sus actividades. Doctor, palabras finales para la población que nos quisiera regalar. Sí, el cáncer de endometrio cada vez se está viendo con mayor frecuencia, en México más, y probablemente, bueno, México es uno de los países que también se está presentando, pero que muy probablemente esto tenga alguna relación con el sobrepeso, con la diabetes, la hipertensión, el consumo de estrógenos, y que esto hace que nosotros tenemos que estar al tanto con nuestros pacientes que tienen un sobrepeso. De hecho, hay estudios que han demostrado que a mayor sobrepeso el riesgo puede incrementar de que se pueda tener un cáncer de endometrio. Entonces, no todos los sangrados anormales son miomatosis. Quisiera yo dar esa información. Claro, no sí, son miomas. En mujeres posmenopáusicas tenemos que pensar en esa posibilidad de cáncer de endometrio, que lo mejor es un ultrasonido y si hay algo malo, proceder a una biopsia de endometrio. Claro. Es una enfermedad que se puede controlar con cirugía. Exacto. Pues agradecer a ustedes también su amable audiencia. Como bien comenta el doctor, esto es un mensaje para toda la población, sobre todo el género femenino, posmenopáusicas que ya acabaron su periodo menstrual y que estén muy atentos a ese tipo de sangrados anormales y acercarse a los especialistas adecuados. Muchas gracias, que tengan buenas noches en su programa Salud entre Médicos. Buenas noches.